Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, bienvenido a un episodio más de Diosidencias. Estoy muy contento que nos estés regalando unos minutos de tu tiempo para poder escuchar las diferentes historias y a los diferentes invitados. Hoy tengo a una invitada desde Guanajuato, México. Ella tiene 19 años, es Margarita. En las redes sociales la conocen como Margarita Lozano. Anteriormente era Fetito-Provida y ella comparte contenidos en sus redes respecto a su fe. Hola Maggie, ¿cómo estás? Bienvenida a Diosidencias. Hola Cris, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de tenerte, Maggie. Gracias por tu tiempo, gracias por aceptar. Y pues no queda decirte que el tiempo es todo tuyo. Adelante con esa diosidencia. Bueno Cris, pues muchas gracias por invitarme. Estoy también yo muy contenta de estar aquí. Y pues mi historia comienza con mencionar que yo nací en una familia que ama a Dios, una familia que es católica. Y cuando nacemos en un núcleo donde nuestros padres creen en Dios o aman a Dios y viven su fe y nos lo inculcan a nosotros, muchas veces, o bueno, yo he visto a mi alrededor a muchas personas que les pasa que es una fe como distorsionada. Se transmite la fe y se transmite como a Dios, pero no a Dios, al Dios que es amor, sino a un Dios al que hay que temerle. Y creo que fui muy afortunada de nacer en una familia en la que no fue el caso. Fui muy afortunada de nacer con unos papás que pues me inculcaron el amor a Dios, pero no como una obligación, sino como algo que ellos amaban, también querían que yo lo amara. Entonces, pues así es como nace. A mí ya me habían presentado pues a Dios, a Jesús, pero vaya, pues no es lo mismo que te lo presenten a que tú tengas un encuentro con Él, ¿no? Y eso es lo que me pasó, lo que viví en mi diosidencia. Pues la historia comienza con que hace unos meses yo me fui al extranjero, me fui a otro país, pues para trabajar y conocer, ¿verdad? Fue la primera vez que yo salí. No fue por temas de privilegio, al contrario, tuve que trabajar mucho pues para poder lograr hacer esos vuelos y poder estar allá, y estando allá también pues trabajaba y todo. Pero pues hasta cierto punto sí fue una bendición el poder irme, ¿no? Y estando allá, pues pasaron muchas cosas. Pues era la primera experiencia similar que yo vivía. Entonces, estaba prácticamente sola. Vivía con una familia francesa, pero no hablaban muy bien español o casi nada. Tenía algunos conocidos allá, pero prácticamente mi día a día lo vivía sola. Al comienzo fue muy divertido, o sea, yo tenía mi tiempo para mí, podía conocer, podía explorar. La ciudad estaba en Marsella, que es al sur de Francia, justo al lado del mar, y pues era muy bello. Pero pues pasaba el tiempo y obviamente esas relaciones y esas amistades y esas conexiones que tenía con México, con mi familia, mis amigos y pues todo, pues se iban, pues yo ya lo sentía lejos, o sea, sí estábamos lejos, pero yo también lo sentía lejos. También pues claramente el cambio de horario y todo eso era más complicado aún el mantener estos contactos. Yo me fui teniendo novio. Estando allá pues sucede que nos separamos, y unas semanas previas a que esto sucediera, pues la verdad es que uno ya lo presiente, ¿no? Lo va sintiendo en los tratos, en las formas, en las pláticas. Entonces pues yo ya iba sintiendo que ya no había pues para dónde seguir. Pues la verdad es que me dolió mucho darme cuenta de esto. Pues yo quería mucho a esa persona. Considero que fue pues mi primer amor, mi primer enamoramiento así. Entonces, pues sí me dolía esa parte. Y creo que, como te decía al principio, Cris, fui muy afortunada muy bendecida de nacer en una familia que amaba a Dios, porque es a quien me enseñaron a acudir cuando yo estaba triste o yo tenía un problema. Entonces, pues es lo mismo que hice. Es de donde me agarré cuando empecé pues a darme cuenta de que esa relación pues ya se estaba terminando. Entonces, al darme cuenta yo de eso, de que esa relación pues ya se iba acabando, me dije a mí misma, o sea, no voy a poder soportar pasar por esto
si no acudo a Dios. O sea, creo que en mi forma de ser soy muy intensa en muchos sentidos, siento mucho lo bueno y lo malo, o sea, siento mucha tristeza, pero también mucha alegría, amo con todo mi corazón, o sea, soy muy intensa en ese aspecto, entonces sabía que el atravesar una ruptura con ese dolor y esa tristeza iba a ser de la misma forma, o sea, intensa. Entonces tenía muy presente que no quería, bueno, a nadie nos gusta sufrir, ¿verdad? Pero pues me daba miedo, la verdad, me daba miedo pasar por esa parte. Pues la única manera que yo vi para poder salir de esa situación, pocos días o semanas antes de que termináramos, pues fue acudir a Dios, ¿no? Pues al principio, la verdad es que al principio fui por ese dolor, ¿no? Tenía miedo, o sea, al principio acudí a Dios por miedo, pero por miedo a lo que me estaba pasando, no por miedo a Él. Acudí a Él buscando su consuelo, ¿no? Incrementé mi oración, empecé a hablar con Jesús, empecé a asistir a la Eucaristía, empecé pues a hablar con Dios en una oración no tanto como las oraciones repetitivas que me habían enseñado, sino más como hablándole a un amigo, ¿no? Contándole pues mi día, contándole lo que me dolía, también lo que me había gustado, lo que me alegraba, también pues lo que me entristecía. Pues el estarle contando me calmaba, me tranquilizaba. Hablar con él y estar con él me tranquilizaba. Es muy lógico eso porque pues el único que puede sanar nuestro corazón es aquel que lo creó, ¿no? Entonces, para mí tenía mucho sentido el acudir a él. Pasa la situación, pasa que terminamos. Yo antes de eso le decía lo típico a Dios, ¿no? Lo típico es, si es para mí, déjalo, y si no, que se aleje. Si es para mí, Señor, pues que se quede, ¿no? Pero pasa esa situación, pues terminamos la relación y llega todo ese dolor, o sea, si de por sí el dolor ya estaba iniciando tiempo antes, ese dolor llega aún más fuerte, aún más feo. Pues sí, pues era mucho llorar. Pues sí, en las noches o en el día estaba prácticamente sola, no tenía ni a mis amistades o a mi familia pues para que me abrazaran o algo, ¿no? Para que me dieran un consejo. Algunas personas que conocía ya pues sí lo hacían, pero pues eran muy pocas a comparación de mi red de apoyo que considero es bueno. Pues a pesar de eso, yo no dejé de buscar a Jesús, yo no dejé de buscar a Dios, de hablar con Él en esa oración, por lo mismo que te decía Cris, ¿no? O sea, yo sabía que si no buscaba a Dios no iba a poder salir de esa situación, iba a durar con una tristeza pues eterna, ¿no? Entonces pues yo lo seguí buscando. Tenía muy presente esa parte de la Biblia en la que dice Jesús, vengan a mí los que están cansados y afligidos y yo los aliviaré. Pues yo tenía muy presente eso y efectivamente es lo que estaba haciendo. En todos estos acercamientos que yo tuve con Dios, bueno, en esta oración constante, como te decía al principio, fue solo porque tenía miedo, porque presentía lo que iba a pasar y luego cuando pasó, pues con mayor razón. Pero ahí es donde comienzan las coincidencias, que yo no creo que sean solo coincidencias, yo pienso que fue la mano de Dios obrando, con pequeñas cosas. No tengo una situación en particular en la que yo diga esa específicamente, sino que fueron conjunto de muchas coincidencias lo que me hace pensar que Dios estuvo ahí. Comenzando con pequeñas cosas, ¿no? Comenzando con que, por ejemplo, me acuerdo que una vez, un día, estaba muy, muy triste, pero muy triste, y yo le decía a Dios, Señor, yo quisiera un abrazo tuyo. O sea, un abrazo, sé que es algo muy humano pedirlo, pero quisiera un abrazo físico tuyo, ¿sabes? Entonces, pues ya, o sea, se lo decía y pues todo normal, ¿no? La coincidencia ahí es que ese mismo día, sin yo decir nada, las personas con las que vivía, que era una familia francesa, pues la verdad es que no les había contado nada respecto pues a lo que me estaba pasando. También porque la comunicación era un poco complicada, pero ese mismo día que yo le dije eso a Dios, me los encuentro en la casa, obviamente convivíamos juntos, y yo no tuve que decir nada, solo me vieron y me abrazaron. Cabe aclarar que los franceses son... no acostumbran tanto el contacto físico, mucho menos los abrazos. De hecho, cuando se saludan de doble beso. Entonces, pues eso para mí fue como... Dios. Me abraza la mamá y llega el niño pequeñito que tenía de 3 años y ve que me está abrazando su mamá y él también me abraza, ¿no? Entonces,
pues ahí yo estallo, o sea, ya me quiebro en llanto. Y nos sentamos ahí en nuestro intento de hablar, pues le explico poquito la situación, pero llorando. Y ella me toma de la mano, me escucha, lo que entiende, pues entiende. El niño hasta me empieza a llevar sus peluches y un globo que tenía. O sea, el niño me empieza a dejar puros peluches, un peluche y se va por otro y me lo deja y así, ¿no? Pues bueno, o sea, una coincidencia, ¿verdad? Que yo digo, bueno, coincidencia porque justo lo que le había dicho a Dios en mi oración en la mañana, justo me pasó ese mismo día. También otras coincidencias que tuve, que ahora ya en conjunto son diosidencias, pues así junto a mi oración y a mi acercamiento a Dios en ese aspecto, junto a las visitas a Jesús Eucaristía, pues yo también comencé con la lectura de la Biblia, ¿no? Con la lectura del Evangelio, o sea, buscar a Dios por todos los medios posibles para mantenerme firme, ¿no? Para no desvanecer. También, pues una casualidad o coincidencia es que no era tan frecuente que yo leyera la Biblia o que yo leyera el Evangelio, pues, pero justo cuando comencé a hacerlo, los Evangelios coincidían muchísimo, o sea, muchísimo con las respuestas que yo pedía, pero demasiado. O sea, era una cosa que como si realmente me estuviera respondiendo por medio de su Evangelio, ¿no? Y por ejemplo, en una noche yo me acuerdo mucho que le decía, es que realmente podré sanar como esto que me duele, o sea, realmente podrá sanar mi corazón con este dolor, con esta tristeza. Yo tenía esa duda, ¿no? Tenía esa duda. No tanto que dudara de Dios, más bien dudaba de mí, de mi capacidad de hacerlo, ¿no? Justo al leer el Evangelio, leí una de las curaciones que hizo Jesús a 2 ciegos y en esas curaciones los ciegos le piden a Jesús que los sane, ¿no? Y Jesús les dice algo que a mí me llegó totalmente al corazón. Les hace una pregunta, les dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacerlo? Esa fue la pregunta, ¿no? Y bueno, ya, como para terminar esa historia, ellos le dicen, pues sí, Señor, sí creemos que puedes, ¿no? Y entonces, pues al final, Él les dice que se haga conforme a su fe. Pero a mí lo que me dejó muy marcada es esa pregunta que Jesús hizo. ¿Ustedes creen que yo puedo hacerlo? Y lo relacioné mucho con lo que yo estaba pasando. Entonces, cada que tenía una duda respecto a cualquier situación de la vida, especialmente no tanto que dudara de Dios más que dudara de mí, se me venía mucho a la mente ese evangelio y esa pregunta que Jesús hizo, él, como si me lo estuviera diciendo a mí misma, ¿no? Tú, Maggie, ¿crees que yo puedo hacerlo? O sea, no importa, yo lo sentí así. No importa si tú no crees que tú no puedes, o sea, no importa la circunstancia, no importa el contexto, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Así sucedieron muchas coincidencias. Pasó eso, empecé a sentirme mejor conmigo misma y todo. Y las coincidencias seguían. Tenía algún problema o alguna preocupación del día, la hablaba con Jesús y se solucionaba. O sea, tenía la preocupación de, no sé, por ejemplo, de mis pagos, ¿no? De cuándo me iban a pagar el trabajo, lo que sea. Me daba pena pedir que me pagaran, etc. Y justo lo hablaba con Jesús. O sea, es un ejemplo pues muy burdo, pero más o menos para que entiendas un poquito como las cosas cotidianas que yo tenía en mi vida. Y justo ese mismo día se resolvía. Pero no tenía yo que hacer nada más que hablar con Dios para que personas externas actuaran. Entonces yo le hacía muchas preguntas, él me respondía de muchas formas. Bueno, ya después me di cuenta que él era quien me respondía, ¿no? Por el evangelio, por las personas, pláticas que tenía con algunas personas ajenas a la situación o que no tenían todo el contexto de la situación que yo estaba viviendo. E incluso podíamos estar hablando de cualquier otra cosa y ellos contestaban como algo que a mí me llegaba como una respuesta de Dios, ¿no? Todas esas cosas juntas fueron las que yo iba sintiendo que eran demasiadas coincidencias. Todas esas cosas juntas ocurrieron pues cuando yo tuve ese acercamiento. O sea, a partir de que yo tuve ese acercamiento con Dios, empezaron a ocurrir muchas coincidencias. Muchas. Ya hasta después me empecé a dar cuenta de que eran diosidencias. Y pues ya para terminar, también como dice la Biblia, creo que yo experimenté parte de la Biblia que dice en Mateo, buscad primeramente el reino de los cielos y todas esas cosas se os darán por añadidura. Creo que fue lo que
lo que yo fui experimentando, el buscar siempre a Dios para platicar con Él, para lo que sea, contarle mis cosas, mis problemas y también mis alegrías, todo se lo contaba. Y poco a poco las cosas a mi alrededor se iban arreglando. Entonces creo que yo experimenté eso y ahí fue donde me di cuenta que pues no eran solo coincidencias, o sea que era la mano de Dios ahí, eran diosidencias. Qué bonita historia y realmente es interesante, ¿no? Como ya tú venías sintiendo como que algo no iba bien en esa relación y también que te podía llegar a afectar. A veces los jóvenes nos refugiamos en los amigos, en ciertos familiares o personas de confianza, más que en, no sé, buscar como que el que da todo, ¿no? El que da el consuelo de manera general, tanto físicamente como emocional y como mental. Qué bonita historia. Y sí, como dices, puede parecer coincidencia que llegas a la casa, te abrazan y todas las cosas que se van dando una tras otra, pero yo creo que eran respuestas que en muchos casos, como lo sabemos, esas respuestas llegan directamente de Dios en el momento que lo necesitamos. A veces son rápidas, a veces son un poquito más lentas, a veces sentimos que no llegan, pero pues la confianza y la cercanía te permiten conocerlo y te permiten saber que sus promesas que están en la Biblia y que todo lo que ha hecho lo volverá a hacer y lo puede hacer en tu vida. Me siento identificado con lo que dices de que a veces no es que dudemos de Dios, sino que dudemos de que nosotros mismos podemos superar ciertas dificultades. Cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos nuestro trabajo, a una pareja, los hijos, no sé, alguna situación difícil, a veces sentimos que se nos cierra el mundo, pero estamos a una oración de distancia de encontrar la paz o a un versículo o a un evangelio de distancia de poder encontrar las respuestas, ¿no? Es bastante curioso cómo trabaja ese ser superior que nosotros llamamos Dios a la perfección. No deja nada al azar y siempre va a estar como lo ha prometido en los momentos difíciles para que podamos superar las pruebas. Qué bonita historia, Maggie. Y no sé si para ir terminando te gustaría agregar alguna frase, una reflexión corta, un versículo, algo que nos quedemos con este episodio. Bueno, como dices, pude haberme refugiado en mis amigos o todo. También creo que influyó bastante el contexto en el que me encontraba. Me encontraba sola y creo que esa es justo la reflexión que quisiera hacer. Creo que en la soledad es donde se encuentra a Dios, en el silencio es donde se le encuentra. Incluso, pues Jesús en la Biblia se nos muestra que Él muchas veces se apartaba para orar, solo. Ahí es donde Él tenía ese diálogo con el Padre. También es la forma en la que nosotros podemos encontrar a Dios, ¿no? En esa soledad. Justamente un amigo, cuando yo le platicaba algunas cosas que estoy todavía por discernir, él me decía, pues es que estás pasando por muchas cosas y a veces es difícil escuchar a Dios entre tanto ruido, ¿no? Creo que es justo lo que yo viví también y esa sería la reflexión. Nos encontramos a Dios en la soledad y así como Jesús, así es como nosotros lo podemos encontrar. Creo que incluso es una forma más bella de acercarnos a Él. Cuando lo hacemos en familia o con amigos también es muy bello, pero a final de cuentas pues estamos todos en bola, ¿no? Y a lo mejor, no sé, cuando estamos en soledad con Dios, estamos cara a cara con nuestro Creador, estamos con el que nos conoce perfectamente, incluso mejor que nosotros. Entonces es ahí donde se le encuentra, en ese silencio, y pues esa sería la reflexión. Es interesante cómo nosotros a veces cuando estamos en la ciudad o en el bullicio podemos llegar a perder esa comunicación o perdemos o dejamos de escuchar, mejor dicho, esa pequeña voz, ese pequeño susurro donde a veces están las respuestas de las cosas que pedimos. Gracias, qué bonita reflexión. Y me gustaría que a ti que nos escuchas nos puedas calificar, puedas compartir este podcast con amigos, con familia. También te invito a que sigas nuestras redes sociales, estamos como diosidencias.podcast y, ¿por qué no? Te quiero invitar para que también compartas tu diosidencia, porque todos tenemos algo que contar y aunque parecieran coincidencias, pues es Dios obrando porque a través de eso Él puede llegar a cumplir los propósitos que tiene para nuestra vida y para otras personas. A veces somos ángeles para otras personas y a veces otras personas son ángeles para nosotros para poder cubrir pues esas situaciones. Pues Maggie, no queda más que despedirnos. Muchas gracias por tu espacio, por este tiempo. Gracias por
podernos contar esa historia que, aunque sé que es muy personal y recordarla puede llegar a ser dolorosa, sé que hay un proceso y que todo va a cumplir un propósito. Cuando voltees a ver para atrás, vas a decir, ahora entiendo por qué tenía que pasar esa situación. Ahora entiendo por qué tenía que quizá aprender a confiar en Dios en medio del dolor. Ahora entiendo por qué no era lo mejor para mí en ese momento. Y ahí vas a decir, sin duda, gracias, porque los caminos siempre son mejores, aunque no más fáciles, que los que nosotros tenemos elegidos. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. Bye. Adiós. Muchas gracias, Cris. Que estés muy bien. Gracias a ti. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.